Tercer y último día de Binómico, todo lo bueno se acaba, pero todavía queda una mañana muy larga, así que espero que disfrutéis. El primer disfrute nos llega hoy de la mano de Francis Paniego, restaurante Chaurren, de Chaurren Tradición, portal de Chaurren, y él nos viene a hablar de bichitos como este, al que tenéis a nuestro amigo Cordero, que tenéis aquí delante, porque vamos a corretear por su territorio, y su territorio es un territorio de vida trashumante históricamente, y él no lo recordará hoy. Echaurren acaba de cumplir 125 años, nada más y nada menos, unas cuantas generaciones que que actualmente están en manos de Francis como cocinero de la casa. Pero bueno, es una casa familiar, lo ha sido siempre, lo seguirá siendo, profesionalizada, con muchos restaurantes o con unos cuantos restaurantes ya por el mundo, y que hoy nos viene a hablar pues de esa influencia o esa capacidad que tiene un restaurante de influir o de estar o de convivir con una población. La importancia de Echaurren dentro del pueblo donde se encuentra, que es Ezcaray, en La Rioja, comunidad autónoma, y junto al río Oja, que da nombre a la comunidad y a la provincia, es una casa de mucho peso, de muchísimo peso en la zona y en el territorio. Y a la inversa, y el territorio tiene todo el peso del mundo en la casa Echaurren, en su cocina y en su tradición. Y ese cruce de influencias y de vidas cruzadas, porque Echaurren era un alto en el camino de paso de montaña entre el País Vasco, Castilla, Aragón, etcétera, 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 y eso es lo que ha hecho que la casa sea lo que sigue siendo, un lugar que atrae a muchísima gente. Ezcaray es un pueblo maravilloso, precioso, donde la gente va y concurre durante todo el año, verano, invierno. Es lo digo personalmente porque lo conozco, un pueblo encantador, con mucha vida, y todo eso, o en parte, evidentemente, es gracias a Echaurren. Os pediré un segundo aplauso para Francis y para Paul, que lo acompaña hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la presentación. Muchísimas gracias a Binómico por invitarnos a estar hoy aquí. A mi lado tengo a Paul Contreras, mi mano derecha. Vamos a intentar hacer una ponencia divertida, entretenida y, sobre todo, que nos ilustre. Veo muchísimos estudiantes, muchísimos chavales que estáis empezando en la escuela. Qué maravilla. Yo una vez también fui estudiante, pero lo sigo siendo, ¿eh? Pero lo bonito de este oficio es que se sigue siendo estudiante toda la vida. Y vamos a contaros cosas, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es que los congresos gastronómicos hay que situarnos, ¿no? Son lugares donde se nos invita a transmitir aquello que forma parte de nuestra identidad, a compartir con vosotros nuestros conocimientos. Se elige a los ponentes en función de 1000 circunstancias y mil cosas, ¿no? que sin duda se busca que el congreso tenga un cierto atractivo, ¿no? A mí, en concreto, nos han invitado hoy aquí, Alberto, para compartir con vosotros cómo nuestra casa interactúa con el territorio, ¿vale? Y cómo hemos sido nosotros capaces de interactuar con el territorio. La verdad que en apenas 30 segundos va a ser muy difícil contaros la historia de una casa de 125 años. Me ha parecido, nosotros empezamos siendo una casa de postas, pues las imágenes prácticamente lo cuentan todo, ¿no? Y eso es muy complicado. Hay muchas circunstancias que desde luego es imposible, 25 segundos ya, es imposible tampoco contaros la cantidad de relaciones humanas que se tejen a lo largo de 125 años con clientes, con trabajadores, con proveedores. Tenemos la inmensa suerte, casi como nosotros hemos sido un negocio que ha ido pasando de generaciones en generaciones, también hemos ido compartiendo con generaciones de proveedores
Y eso es algo mágico y único, y es algo que cuando vas a un restaurante pues no lo percibes, pero es así. O sea, estás hablando con el ganadero, con cuyo padre hablaba mi madre, y esto es muy bonito, ¿no? Esa capacidad para interactuar, ¿no? Por no hablaros también de la capacidad que puede tener un negocio para generar magia en un territorio y de alguna manera poder darle un empujón, convertirte en un agente de transformación real a través de tus actividades. Estoy queriendo subrayar un poco la importancia de un negocio y la capacidad de transformación que tenemos, ¿no?, de nuestro entorno a partir de un restaurante, ¿no? Esto fue el Festival Mama, que ayer Santi me emocionaba porque su madre apareció con un delantal de este festival, cuya como primera edición se celebró en 2019, luego la pandemia lo ha pospuesto y las cosas bonitas pues tienen ese punto de celebrarse cuando nos dé la gana otra vez. Pero en aquella ocasión fue Andalucía, ¿verdad? Sí, señor. Y lo pasamos muy bien, la verdad que fue algo increíble. Fijaros una foto de Ezcaray, no sé, es una foto coloreada, una foto actual. No es que el territorio haya cambiado, el paisaje sigue siendo exactamente el mismo, pero el pueblo ha cambiado. Evidentemente nosotros no hemos sido el único agente de cambio, pero sí que somos conscientes de que hemos sido un agente de cambio importante. ¿Y por qué lo sabemos? Porque La Rioja, mi comunidad autónoma, que es la comunidad autónoma más pequeña de España, donde apenas estamos 300.000 habitantes, somos 7 valles con 7 ríos que van a mirar al Ebro. La Rioja, un dato, es la comunidad, después de Castellón de la Plana, más montañosa de España. Tenemos un valle enorme, que es donde están los viñedos, que transcurren de este a oeste a lo largo de todo el río Ebro, pero se sucede una zona montañosa preciosa, y nuestro valle probablemente sea el valle más desarrollado, con más atractivos turísticos, no siendo los demás valles menos atractivos, que lo son. Quizás en nuestro valle han ocurrido otras cosas, y creo, y lo tengo que reivindicar aquí, que nosotros hemos sido uno de esos agentes de transformación de la realidad de nuestro valle. Por no hablaros de la capacidad que un negocio tiene para influir en cantidad de chavales que han pasado por nuestra casa, de Huelva, de Jaén, de Almería, del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, y que han formado parte de nuestros equipos y que hoy se han instalado algunos en el valle, en el propio valle, Casa Zaldierna, en Santurde, y se convierten otra vez en agentes de cambio, haciéndose un poco dueños de su destino, creando su propio proyecto, convirtiéndose en competencia tuya de otra manera. Y eso también es muy bonito, o sea, porque es que a veces no se subraya, ¿no?, la capacidad que un restaurante tiene para todo esto. Yo creo que ya hemos dejado claro que nuestra casa es un agente de transformación, nuestra casa también se ha ido transformando, nuestra casa también se ha ido convirtiendo en un espacio diferente, ¿no? Y de ser un equipo en el que apenas estaba mi madre, mi abuela, también las circunstancias que les ha ido tocando viviendo desde 1898 hasta 2023, pues imaginaros que las circunstancias en la coyuntura social y política de cada época no ha sido siempre la misma. A nosotros nos ha tocado unas circunstancias absolutamente mucho más positivas, lo cual nos ha permitido un mayor desarrollo. También hemos estado más capacitados, más formados, hemos tenido la inmensa suerte de compartir experiencias con otros profesionales y creer en nuestro territorio, porque nunca nos hemos querido ir del lugar donde estábamos, y yo creo que ahí va otro mensaje. A veces nos autolimitamos creyendo que, bueno, sí, yo quiero hacer, pero en mi lugar, en mi pueblo no puedo. Sí se puede, claro que se puede. Tú puedes convertir tu pequeño pueblo, tu pequeño lugar, en un lugar súper atractivo. Simplemente hay que resistir y hay que aguantar. Y hay 1000 ejemplos, no solo el nuestro. Nuestra casa ahora mismo, desde luego sí que creemos que ha sido un equipo, una fuente de transformación, y yo creo que ya hemos contado todo lo que había que contar de Chaurren. Pero ahora vamos a darle la vuelta y vamos a hablar de cómo el territorio ha influido en nosotros y de cómo esa permanencia en el territorio te permite detenerte, pararte, mirar alrededor e intentar construir cosas que no sabes muy bien, pero que están ahí. Esto es una foto preciosa de La Rioja, en pleno otoño, con una nevada temprana de octubre-noviembre. ¿Por qué digo que es octubre-noviembre? Porque está la viña
una viña de Tinto y una viña de Viura. Están todavía con hoja, no ha terminado de caer el otoño completamente y hay nieves en la sierra, en el San Lorenzo. Bueno, este es nuestro territorio, es un territorio privilegiado. Y no mirar alrededor sería un auténtico delito, ¿no? Pero es verdad que en la cocina tenemos tantas influencias, convivimos con la fusión, convivimos con mil, y este mismo congreso es un ejemplo de ello, ¿no? En el cual estamos mirando a Hispanoamérica, estamos compartiendo con sus mercados, y esa es una tendencia natural del cocinero, que muchas veces se siente mucho más impresionado por esos mercados asiáticos, por esos mercados, y no acabamos de mirar un poco a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros en el año 2015 decidimos salir del armario. Nos propusieron hacer una ponencia en el Congreso de Madrid Fusión, fue en el año 2014, puesto 2015, fue en el año 2014, y nos propusieron trabajar a partir de una idea. Y no sé cómo se nos ocurrió trabajar a partir de la casquería. ¿Por qué la casquería? Bueno, pues porque La Rioja es una tierra donde tradicionalmente se ha utilizado mucho la casquería. En aquel momento, lo que hicimos en aquel congreso y el éxito de aquel congreso fue dejar de utilizar eufemismos y salir del armario. Cuando digo esto lo explico. Pues, por ejemplo, nosotros hacíamos unas alcachofitas con tierno de ternera, y aquello era lengua de ternera. No decíamos la palabra lengua. Y empezamos, el plato que veis arriba abajo es una cococha, una navaja a partir de unos tendones. Son platos clásicos de cocina que de alguna manera, sin quererlo, fíjate, a veces los congresos también son palancas que te empujan y te hacen o te obligan a construir discursos que tú ya tenías interiorizados, pero que el propio proceso de estar en el congreso como que te obliga a estructurarlo y abordarlo. A mí me pone muy tenso cuando tengo que ir a un congreso, os lo digo de verdad. Y sin embargo, luego soy consciente del bien que me hace, lo bien que me lo paso, pero también como esa obligación de asistir a un congreso en un momento dado, yo por lo menos me lo tomo muy en serio, nos lo tomamos muy en serio, tratamos de elaborar un discurso y tratamos de ser muy serios en qué es lo que queremos contar, ¿vale? Bueno, el caso es que de proceder con esa casquería y siguiendo estos, no sé si se ve bien, pero ¿sabéis lo que son? Son unas chuletillas de cordero al sarmiento, ¿no? Que yo creo que el que ha estado en La Rioja alguna vez no puede no haber un plato más representativo, ¿no?, que utilizar las ramas de la vid y echarlas al fuego y echar unas chuletillas de cordero. Y como esto, pues otras tantas elaboraciones. Si alguno de vosotros habéis viajado a Logroño y habéis estado en la calle Laurel, supongo que no habréis sido ajenos a ver que hay un bar donde se puede tomar una orejita de cordero, donde en otro lugar se puede tomar unas lechecillas de cordero, y así constantemente hay como una casquería de cordero. Y uno dice, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Bueno, pues eso es por la trashumancia. ¿Y qué es la trashumancia? Que lo he nombrado antes. Nuestra región ha jugado un papel predominante en lo que era la trashumancia. Y ahora volvemos a reflexionar un poco en esa mirada al territorio, y no solo al territorio, sino a intentar comprender nuestra historia. En el fondo, y os juro que este es el resumen de toda la ponencia, necesitamos motores creativos. Cuando tratamos de estructurar la carta nueva de un restaurante, cuando tratamos de construir algo nuevo y de elaborar platos, muchas veces necesitamos excusas creativas. Y esas excusas nos las da el paisaje, nos las da el territorio y también nos las da la propia historia. Y eso es un poco el mensaje de todo lo que estamos haciendo. Decía que nuestro territorio ha jugado un papel determinante en lo que era la trashumancia. ¿La trashumancia qué era? La trashumancia era el movimiento de los rebaños en nuestro país, del norte al sur y del sur a norte, para procurar los mejores pastos al ganado. Esto parece una tontería, una cosa menor, pero es así. Se movían los pastos del verano en las montañas, con lo que lógicamente en el norte, todos sabemos el clima que hay, eso garantizaba su forraje y su cultura, y durante el verano había todo un movimiento. Creo que ha habido una foto este domingo, que todos creo que habéis podido ver, que es como atraviesan las Cañadas Reales por Madrid y están bajando ahora mismo hacia el sur. Eso está ocurriendo, ya no de la misma manera como ocurría antes, pero existía una red de Cañadas Reales, que es en ese mapa,
en el cual todo ese movimiento se procedía. ¿Y por qué? ¿Y por qué ocurría esto? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Habéis oído hablar de ello? Pero no sabéis, ¿verdad? Bueno, nosotros éramos productores de un animal espectacular, que es la oveja merina española, algo que tiene una importancia brutal, porque lógicamente se obtiene de él el elemento fundamental que es la lana. ¿Para qué servía la lana? Bueno, pues la lana servía para vestirnos, pero ahora tenemos que volver a situarnos en otro momento histórico importantísimo. Nos vestíamos fundamentalmente con lana, en nuestro país nos vestíamos fundamentalmente con lana, aunque no siempre había sido así. Nos vestimos sobre todo a partir de la lana hasta que el islamismo y el Imperio Otomano se extiende por toda la cuenca mediterránea sur y de alguna manera tapan los canales de comunicación que había con Oriente Medio, por los cuales nosotros obteníamos el algodón, y los canales de comunicación con Oriente, por los cuales a través de la ruta de la seda se obtenían paños finos de seda que venían de Oriente. Está tremendamente ligado con nuestra historia y con la historia de nuestro mundo. Eso obliga a dos movimientos fundamentales y tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy. Los portugueses encuentran un camino por el sur, bordeando las costas africanas para llegar a Oriente y llegar a las especias y también ya llegar a los paños, y nosotros encontramos otra ruta hacia Oriente, cruzando el Atlántico y llegando a América. En todo ese camino hay una cosa: falta algodón y falta lino. Y además, porque no había un clima para el cultivo del lino, pero es que además el lino tampoco era muy recomendable porque es un paño muy fino, y en esa época de la Edad Media ocurre un efecto climatológico, un cambio climático otra vez, donde se produce una especie de glaciación, con lo cual el lino no es conveniente para vestirnos. Y entonces la lana se convierte en el elemento fundamental que acaba vistiendo a toda Europa. El otro día comimos en un restaurante que se llamaba azabache. El azabache es un color negro. Nosotros en España éramos especialistas en crear un color negro azabache que vestían los reyes. Las lanas, los tejidos hechos con lana eran absolutamente, la lana merina española, absolutamente apreciada y valorada. Entonces existía toda una industria, explicado esto, para proveer de lana a toda Europa. En nuestra tierra, como he dicho, jugaba un papel determinante, ¿vale?, porque en las montañas de La Rioja estaban las agosteras. ¿Sabéis lo que son las agosteras? De su nombre propio indica, de agosto, ¿verdad? Pues era en agosto el lugar donde se producían dos hechos fundamentales. Las ovejas parían y eran esquiladas. Se les quitaba la lana, lógicamente eso se producía en verano, y prácticamente no se hacía nada más hasta el año 1700, donde ya se instalan fábricas reales y se empieza a tejer, pero directamente la lana se enviaba a los puertos del norte y la lana se enviaba a Flandes, la lana se enviaba a medio mundo. No solamente se producía eso, sino además, como digo, parían las ovejas. Una oveja puede parir entre 1 y 3 corderos. Otra cosa fundamental, las ovejas pueden vivir 12 años, como mucho, 10, 12 años, con lo cual de cada oveja se puede esquilar aproximadamente, sacar 12 esquiladas, no más, con lo cual durante el mes de agosto, en La Rioja, se producía la selección del ganado. Se decidía qué ovejas iban a pasar a los pastos de invierno. Se eliminaban aquellos corderitos que no interesaban, se dejaban los más fuertes, había auténticos expertos que decidían este pasa, este no pasa. ¿Y qué se hacía mientras tanto? Pues se comía muchísimo cordero. Y por eso en nuestra tierra hay esa querencia natural con el cordero. Vaya plasta que os he soltado para explicaros todo esto, ¿verdad? Pero ¿a qué es bonito? ¿A qué es precioso? A mí me emociona muchísimo. O sea, desde el punto de vista culinario, no es lo mismo cocinar sabiendo todo esto, porque el respeto que tú le debes a esta señora, que esta es de aquí, esta es de Huelva, nos la ha traído Santi, ya no es el mismo en el momento que tú tienes el conocimiento y el que sabes de dónde viene, que si simplemente te tiras al producto y ya está, ¿no? Bueno. Mira, esto es lo que comentábamos antes, ¿no?, de esas fotos atravesando Madrid, que es algo absolutamente testimonial, es un uso histórico. En España las cañadas reales siguen existiendo y siguen teniendo preferencia de paso. Esto se pacta, pero esto ha ocurrido antes de ayer, el domingo pasado, y esto es muy bonito, esto forma parte de nuestra historia y de nuestro... Por daros algunos datos, hoy la lana merina sigue siendo un elemento fundamental en la vestimenta. Este mercado
entra en decadencia en el momento que nos damos cuenta de que se puede cultivar algodón en América. Y además con mano de obra muy barata, esclavos. Sobre todo los norteamericanos empiezan a competir con la industria de la lana española a través del algodón. No se puede comparar una oveja de la cual se les traen 12 esquiladas en su vida natural, que además hay que alimentarla, hay que darla de comer, hay que cuidarla y necesita toda una industria, a plantar una cosecha de algodón, extraer el algodón y además los nuevos tejidos, con lo cual el algodón rompe completamente el mercado de la lana. No así, porque hoy en día Nueva Zelanda es el mayor productor mundial y de hecho en España se está trabajando muchísimo por recuperar ese mercado de la lana porque tenemos una historia, tenemos un producto maravilloso como es la lana merina y bueno, el consumo de cordero como cocineros que somos también ayudaría desde luego a ayudar en esta industria, ¿no? Por ese motivo, nuestra casquería, esta es una foto de una carnicería Azcaray del año 1000 y pico, se ha ido sintetizando y de pasar de hacer un poquito de todo a hacer prácticamente solo casquería de cordero. Casquería de cordero por eso mismo, porque forma parte, ¿no? Este es uno de los platos que hemos enseñado antes, en el cual, jugando un poco con esa mirada, esto es un trampatojo, es una orejita de cordero lechal. Realmente lo único que hacemos es cocinarla en una blanqueta, ¿vale? Bañarla en un bañito de caldo con un poquito de plata y hacer unos cortes, darle la apariencia de una cococha, servirla con un purecito de vainilla y una especie de caldo verde, de salsa verde hecha a partir de un caldo blanco del propio corderito y bueno, la apariencia es de una cocochita y estamos cocinando, ¿no? Este es otro de los platos clásicos de nuestra cocina, el seso lacado. Es curioso cuando te pones en ese modo de trabajo y descubres que solo quieres cocinar cordero, cómo buscamos ahí la textura de un hígado de pato a partir de un seso de cordero. Y el seso de cordero es pura proteína, bañándolo en un caldo corto, bien reducido, conseguíamos la textura de un foie gras sobre un caldito con un poquito de cebolleta para darle un puntito de acidez. Son platos ya viejunos nuestros, ¿no? O ese conocimiento nos da a entender que existen 3 tipos de casquería en cualquier animal. Casquería de exteriores, pata, morro, oreja, y casquería de interiores tendríamos 2 tipos de casquería. La casquería de aparato digestivo, es decir, de la pleura para abajo, y la casquería de aparato circulatorio. Casquería de aparato digestivo sería intestinos, sería estómago, sería todo esto, riñoncitos, y de aparato circulatorio tendríamos los pulmones, el corazón. Si hacéis el ejercicio de visitar un matadero, en un matadero los canales se van desollando y la persona que está vaciando primero la parte del aparato digestivo es una única persona, la canal se mueve y llega a otra persona donde desolla el aparato circulatorio. El aparato circulatorio no está en contacto con el alimento, por lo tanto estamos hablando de una casquería limpia. Es el sistema limpio y por eso nos atrevimos a hacer este tartar de corazón de cordero, que tiene una particularidad, que no tiene apenas grasa, y por eso le incorporábamos una gotita de grasa vegetal a partir de unos taquitos de aguacate y un polvo helado de foie gras. Platazo, no pongas esa cara tú, el de la barba, te juro que está buenísimo. Seguimos haciendo este mismo plato, lo servimos como un aperitivo y hacemos ese mismo tartar sobre una hoja de ostra que te lo llevas a la boca. Tenemos que vencer muchísimos tabúes, muchísimas reticencias, pero lo seguimos haciendo a riesgo de encasillarnos en un tipo de cocina que, bueno, esa bolita que veis ahí, esa esfera, es un buñuelo, un pan chino relleno de asadurilla de cordero. La asadurilla de cordero es un guiso tradicional de nuestra tierra que parte a partir de pulmón, corazón e hígado y con jamoncito riquísimo y bueno, es un bocado excelso. Y ese pequeño fritura que veis con una gotita de caviar tiene mucho que ver, es la lechecilla de cordero. La lechecilla de cordero tiene ese nombre, que es un nombre precioso, lechecilla de cordero, es el timo, es la glándula responsable del crecimiento de los corderos, la molleja. Esa lechecilla de cordero se llama lechecilla porque el corderito solo la tiene cuando es un animal lactante y en el momento que el corderito empieza a comer pasto, esa glándula desaparece, se atrofia y por eso el pastor tradicionalmente le ha llamado lechecilla. Es curioso cómo aquí la etimología de las palabras juega a nuestro favor para crear un plato. Hacemos 2 láminas muy finas de cordero, las aplastamos y las rellenamos con leche agria.
qué mejor relleno que una lechecilla que la propia leche agria. Hacemos una especie de ravioli y en congelado lo trabajamos, lo freímos en tempura, se sufla un poquito como si fuera una patata soufflé y en otro juego, entendiendo que esto es un lujo, porque es un lujo, un bocado que desaparece en la corta edad de los 4 meses, la coronamos con lo que es el estereotipo de lujo por excelencia, que es el caviar. Entonces tú se lo cuentas a esto y cómo no se lo va a comer el tío, ¿verdad? Bueno, en fin, es un poco una forma de pensar. Y Paul, vamos a cocinar, vamos a emplatar 3 platitos ahora. Este es un plato de lengua de cordero. ¿Estaríamos hablando de casquería de exteriores o casquería de aparato digestivo? ¿La lengua? ¿Cómo? ¿Digestivo? Bueno, la lengua interviene en la digestión, pero no es algo que asimile la digestión, no se produce la digestión, con lo cual estaríamos hablando de casquería de exteriores, tranquilamente, con un buen lavado, un buen proceso de curado y cocción, tenemos un producto absolutamente mágico, me da igual que sea lengua de ternera que lengua de cordero, es brutal, y aquí hacemos una elaboración donde jugábamos un poco desde un punto más kirch, o sea, tómate una lengua, te la vamos a poner ahí, lengüita de cordero, atrévete. Este es un plato que ahora mismo no hacemos. Y Paul, explícalo tú, el siguiente. Sí. Has Mira, dicho si una podemos... palabra, Francis, lo de atrévete, que creo que merece la pena parar un poquito, porque Sí. esa foto última que impacta, ¿no? Por el color, porque parece más... ¿Cómo vencer la reticencia de tanta gente a la casquería? Con cultura y con formación, transmitiendo todo esto, enamorándonos de nuestra tierra, enamorándonos de lo que somos, porque luego seguro que viajamos, hacemos un viaje a Bangkok y nos metemos en esos mercados maravillosos y nos lo comemos todo. Y nadie dice nada, y encima nos hacemos fotos y selfies comiéndonos cualquier cosa que no sabemos lo que es y sin embargo tenemos nuestra casquería que es absolutamente maravillosa. Entonces, por favor, seamos un poquito más prócer con lo nuestro, ¿no? Bueno, Paul está glaseando, en este caso una lengua de cordero cortada en lonchas finas. En este plato volvemos a recuperar la palabra eufemismo. Lo está poniendo sobre una salsa de tomate viejo, que es una salsa muy reducida, que nuestra madre utilizaba para acompañar la carne cocida en caldo, brutal, y la está glaseando en un jugo de arenques. Y volvemos a utilizar un pensamiento también de territorialidad, ¿no? Podemos hacer un mar y montaña. El arenque es esa sardina seca que venía en panderetas de madera. Guisamos los arenques como si fuera un guiso de carne, obteniendo esa reducción y ese fondo, y se produce un juego en boca brutal con un dulzor de verdad impresionante. Un aplauso para esta lengua. Bueno, y vamos a montar otro de los que llamamos tierno de cordero y tomate con jugo de arenque. Hay otro plato, no sé si me he pasado o no, nos queda algún platillo más, ¿eh? Me han cortado la imagen, perdón. Nos hemos saltado uno. Sí, bueno, o sea que se tendría que ir a la pantalla, señores. Yo aquí sí estoy, pero sí, ahí, perfecto. Bueno, vamos a hacer este es el emplatado. Y vamos a ir con con el corderito glaseado, ¿vale? Y fíjate otra vez, y el cruce de conocimiento, porque yo en todo momento lo único que estoy intentando es, sobre todo chavales y estudiantes, es intentar utilizar la cabeza. Todos habéis oído hablar de la ventresca, ¿no? Tenéis una cercanía a un producto tan bestial como el atún, y no me cabe ninguna duda que tanto profesores como alumnos sabéis diferenciar muy bien las partes. Eso es relativamente nuevo. Esa transmisión cultural en torno al atún, cuando llevamos siglos pescando atún en nuestras almadrabas, pero el conocimiento que tenemos hoy en día del atún en los últimos, ¿cuántos años? 20. Es transmisión cultural. Ahora sabemos lo que es el morrillo, la parpatana, la ventresca. Bueno, pues apliquemos un poco el mismo desarrollo cultural a un producto como el cordero. ¿El cordero tiene ventresca? ¿Tiene cordero? ¿El cordero tiene ventresca? Claro que tiene ventresca, claro que tiene ventresca, el cordero tiene ventresca y además la observas, igual que observas el atún y te das cuenta de que la ventresca es la panza del propio cordero. Y me da igual la ternera, es la falda. Y esa carne
mucho más infiltrada en grasa. Cuando la observas con la misma mirada, pues te das cuenta de que ocurren cosas. Bueno, cocinamos esas ventrescas de cordero, pedimos al matadero que nos las saquen enteras, cortándolas como la ventresca, y a partir de ahí las cocinamos de otra manera. Esto es muy loco porque cuando tú le dices al carnicero lo que quieres, de repente se vuelve del revés, porque estamos luchando contra una transmisión cultural que es absolutamente antagónica a lo que se ha venido haciendo, pero solo desde ese cambio se producen los cambios, ¿no? Entonces cocinamos la ventresca de cordero, o la panza de cordero, o la falda de cordero a baja temperatura, le damos presión, jugando un poco con el cambio de temperatura, y obtenemos una faldita que Paul la está marcando. Sí. Este es el punto de la cocción, ¿vale? Fijaros qué finura, prácticamente no hay que deshuesarla, igual nos tocan un poquito los huesos del final de la costilla, y tenemos una pieza absolutamente mágica que así solo ya sería un fiambre espectacular. Paul lo que está haciendo es marcarlo, ¿vale? Tenemos un jugo de cordero, hecho a partir de los huesitos de cordero, hecho a partir de toda la historieta, como un fondito de cordero, sin más, muy limpito, con un poquito de vino blanco, ¿vale? Vale, él está aliñando, y ese rizo, que también lo tenemos por ahí, mientras Paul va emplatando, yo me voy como adelantando para que no se nos retrase. Vamos con 1 minuto 38, pero hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? ¿Vamos bien? Estamos acabando ya, ¿eh? Vale, lo acompañamos con ese rizo. Habéis estado en La Rioja, algunos, ¿no? ¿Habéis comido embuchados? ¿Cuántos han comido embuchados? ¿Nadie sabe lo que es un embuchado? ¿Alguien sabe? Bueno, un embuchado es el redaño de la tripa de cordero. Es como una madeja. Allí le llamamos embuchado. La madeja de la tripa del intestino de cordero se hace una especie de madeja, se cocina entero y se hacen lonchitas a la plancha con un sofritito de ajo, y en muchos bares puedes comer un platito de embuchados con pimentitos verdes, que es una delicia. Nosotros, jugando con esas dos ideas, fíjate, estamos mezclando cultura mediterránea, cultura de almadraba, mirando al cordero como si fuera un atún, y además estamos cogiendo el intestino, lo estamos soltando. Cuidado que se te quema la sartén, tienes ahí mucho fuego. Y lo que hemos hecho ha sido limpiar el intestino, enrollarlo sobre un rizo de acero inoxidable y asarlo. Y dentro lo que vamos a hacer es embuchar un poquito de ensalada, una ensaladita. Lo vamos a emplatar, lo habéis visto en el plato de antes, en que lo está haciendo. Bueno, Paul es mi mano derecha, me echa una mano en todo lo que es el desarrollo de platos y creatividad. Seguirle, Pasti Paul Contreras, es uno de los tipos más interesantes en la fabricación de chocolate que hay en este país. Acaba de venir de México, de estar 2 meses allí en plantaciones en Chiapas. Os invito a seguirle porque es un loco y un tío maravilloso. Bueno, se está quemando. Bueno, es curioso, este rizo, lo meto ahí, ¿vale? ¿Lo veis? A ver, ahí, que no, ahí, ¿lo veis? Hacemos como un muelle, en ese muelle colocamos la ensaladita. Digamos que lo que estamos haciendo es embuchar dentro del intestino, embuchar la ensalada del cordero y nada más. En el fondo, el plato es un cordero con ensalada, no tiene más. Y vamos con el último, que es un bocado maravilloso, y si podemos ir que son las patitas de cordero. Casquería de exteriores otra vez, un plato súper tradicional, un guiso gulesco para chupar huesos. Es un plato que nosotros servimos en casa en cazuela de plata, y que tradicionalmente, como los hortolanes, en las mesas donde se ha servido esto, que se ha servido en grandes restaurantes, se daba una servilletita para taparse la cabeza al comensal y que no le vieran, por educación, chupar los huesos. Sí, no te preocupes. Yo tuve la suerte de trabajar en el Bulli en el año y escaparme de vez en cuando, y hablaba con el señor Juli Soler, maravilloso, y yo no... Hubo un momento que me escapaba 2 semanas, cuando tenía tiempo. ¿Tienes casa? Como vengas sin patitas de cordero no entras. Y me tenía que llevar 10 kilos de patitas de cordero porque es un puñetero manjar. Y bueno. Bueno, esta es nuestra cocina,
Hoy en día seguimos teniendo una relación brutal. Aquí se ha hablado mucho de sostenibilidad y queremos remarcar eso. Probablemente pocas cosas sean más sostenibles que un rebaño de ovejas, comiéndose las veredas y comiéndose el pasto alto que crece en verano y que se consume y se convierte en combustible para nuestros bosques. En un momento donde somos capaces de, y con todo el respeto del mundo, tenemos que plantearnos realmente si podemos prescindir de los animales en el campo, si podemos prescindir de nuestra ganadería extensiva, si podemos prescindir de todo este bagaje cultural que es nuestro y que forma parte de nuestro patrimonio. Yo ya he terminado. Vamos a compartir un vídeo con todos ustedes de cómo hemos celebrado este año nuestro 125 aniversario, de cómo es nuestra casa. Ponemos el vídeo, bajamos las luces, luego nos dan un aplauso si ustedes lo creen conveniente. Les damos las gracias por estar aquí y le vamos con vida. Muy bien. Lo cierto es que siempre me he sentido un edificio afortunado. Primero por mi ubicación, en el centro de Ezcaray y frente a la iglesia de Santa María la Mayor. Ahí es nada. Y después, porque he tenido la suerte de acoger vidas que me han enseñado tanto. El trabajo, la familia, el cariño. He albergado tanto amor que a veces pensaba que se iba a desbordar por mis ventanas. Soy un hotel, lo sé. Pero ¿qué quieren que les diga? Me siento también un hogar. El viaje hasta lo que soy ha sido hermoso. Por supuesto que ha habido momentos duros, pero también forman parte de mí y por ello soy quien soy. Al igual que por las risas, las canciones, las prisas, los que no llegamos. La vida. Me estoy poniendo nostálgico y se supone que estamos celebrando mi cumpleaños, mi 125 cumpleaños. Así que desplieguen todos sus sentidos. Escuchen, miren, saboreen, huelan, acaricien. Sean bienvenidos a su casa. Estáis invitados. Muchas gracias. Vamos. Despedida. Sí. Ser más atrevidos con la casquería. Y si queréis saber más de ella, buscar un libro maravilloso que tiene Francis sobre casquería, donde encontraréis la receta y atreveros y perder el miedo a la casquería, ¿no? Perfectamente. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer.